agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, jueves 13 de noviembre del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por el canal 19 UHF, canal 19 del cable Aster, canal 46 del telecable nacional, en Teleglobo. Les habla Leopoldo Payán Anita y en el día de hoy tenemos que excusar la presencia de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Orlando Piña, que se vio precisado a cumplir con la situación de enfermedad repentina de su hermano mayor, a quien le deseamos se recupere de esa situación de quebranto. Vamos a pasar inmediatamente a hacer un comentario sobre esta mañana pudimos escuchar en la televisión a propósito de la entrevista que le hizo el periodista mexicano Jorge Ramos al presidente Mejía, y de la cual se estaba haciendo eco César Medina a través de uno de los canales de televisión del país, en el aspecto que se refería a una de las expresiones que tuvo el presidente. Esa fue una entrevista muy desafortunada. Nosotros no hemos querido hacernos eco de todo lo que sucedió en esa entrevista. Creemos que el propio presidente debe sentirse muy mal de haber hecho la entrevista que hizo. De modo que no tenemos nosotros que venir a llover sobre mojado, ni restregarle lo mal que hizo esa entrevista con un periodista muy agudo y que obviamente vino a poner en claro una serie de situaciones que no favorecían en nada al presidente Hipólito Mejía. Pero yo quería referirme a la parte donde el presidente le dijo monito a uno de los camarógrafos de color oscuro que estaba allí en el momento en que estaba siendo entrevistado. El periodista Jorge Ramos estaba destacando que esa era una expresión propia de prejuicio racial. Y entonces decía César Medina que claro que sí, en este es un país que había prejuicio racial porque se le había cerrado el paso a un candidato a la presidencia de la República porque era negro, y se refería a José Francisco Peña Gómez. Yo le quiero decir a César Medina y a todos los que como él quieren tergiversar las cosas, que el problema con José Francisco Peña Gómez nunca fue su color, sino su origen haitiano. El hecho de ser hijo de haitiano fue lo que movilizó a la opinión pública en su contra. Yo he relatado incluso en la televisión lo que me contó Ramón Alburquerque, de lo que una persona destacada del empresariado nacional que siempre colaboró con Peña Gómez y le dio mucha ayuda económica, y que ya en un momento pasado yo incluso revelé su nombre, no lo quiero repetir ahora, le mandó a decir a Peña Gómez que se retirara de la contienda por la candidatura presidencial, porque él iba a dividir el país. Y le mandó a decir con el mismo Ramón Alburquerque, que fue quien me lo contó, dígale a Peña que nosotros, nuestra familia, le hemos ayudado en todo lo que él ha necesitado. Le hemos dado dinero para todas sus campañas, pero que esta vez le pedimos que se retire porque va a dividir a la nación. Peña no le hizo caso al consejo que le llevó Ramón Alburquerque, que le enviaron esos amigos empresarios que siempre le ayudaron y que en esa oportunidad creyeron que él hacía mal con aspirar a la candidatura presidencial. No por él, sino por el hecho de que Peña Gómez era primero miembro de Diálogo Interamericano y dejaba de ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, un partido que tenía su ideología socialdemócrata,
pero que ahora venía con un programa neoliberal, que fue el programa que presentó al electorado el doctor Peña Gómez para congraciarse con sus patrocinadores de los Estados Unidos, que le hicieron miembro de Diálogo Interamericano, esa muy relevante entidad internacional creada por el Council on Foreign Relations de los Estados Unidos para manejar los asuntos políticos de América Latina, y donde su membresía está integrada por expresidentes, por presidentes en licencia porque están en ejercicio y por aspirantes a presidente. La membresía de Peña Gómez, que durante muchos años fue el único dominicano miembro de Diálogo Interamericano, estaba determinada por el patrocinio que él tenía de un sector de la sociedad de los Estados Unidos. Como ahora mismo se da la misma situación con otros dos miembros de Diálogo Interamericano, Leonel Fernández y una dama distinguida del empresariado, que es Elenita Villella de Paliza, de quien dijimos, espérenle en el terreno político, porque todo el que está en esa entidad está señalado para incursionar en la política con posibilidades de alcanzar el poder. Y no precisamente para trabajar por su nación, sino para trabajar con los compromisos que defiende esa entidad que se llama Diálogo Interamericano, que propugna por todos los esquemas neoliberales de la economía que están haciendo crisis por toda América Latina, sencillamente porque hay una incompatibilidad total entre la democracia, tal y como la definió Lincoln, que es el gobierno por el pueblo, para el pueblo, y que gobierna para el pueblo, es decir, es un gobierno que no puede actuar contra su pueblo. Y se da entonces la situación que los gobiernos elegidos, en eventos más o menos libres, pero que adoptan los programas neoliberales, lo que hacen es constreñir la condición de vida de sus ciudadanos, y entonces pasan a ser dictaduras que tienen entonces que usar a los ejércitos y las policías para hacerle tragar el purgante a sus gobernados. Entonces, ojo con los miembros de Diálogo Interamericano, con el perdón de esa dama distinguida que es Elenita Villella, hija de un amigo, el señor Fernando Villella. Pero volviendo al tema del asunto racial, aquí siempre se jugó con la cuestión racial cada vez que se hablaba del riesgo de que subiera al poder José Francisco Peña Gómez, por lo que significaba para los haitianos que un hijo de haitiano fuera presidente en la República. Sobre todo después que uno se ha leído La Isla al Revés de Joaquín Balaguer, donde él, que sacó provecho del origen haitiano de Peña Gómez, que lo seleccionó como su contendiente o su adversario en el proceso electoral precisamente para estregarle su origen haitiano. Sin embargo, escribe un libro, entonces propone la doble nacionalidad para dominicanos y haitianos. Eso fue el doctor Balaguer. Entonces la soberanía de esta nación y la propia integridad de la nación dominicana ha estado caminando en un filo de la navaja, con acechanzas por todas partes, y sobre todo viniendo de malos dominicanos. Queremos decirle al señor César Medina que no es cierto que Peña no llegó porque era negro. Nosotros los dominicanos no tenemos culpa de que cuando los negros esclavos africanos, de los cuales nosotros también descendemos, porque es el color que yo tengo y tiene el 85% de los dominicanos, pero estamos mezclados. Y ustedes saben por qué estamos mezclados, porque en este país no hay prejuicio. Entonces, en Haití, el levantamiento exitoso de los esclavos negros fue para pasarle cuchillo a todos los blancos y todos los mulatos que habían en Haití. Y los que se salvaron fue porque salieron huyendo, corrieron hacia el territorio dominicano. Por eso hay tantos apellidos de origen francés o de origen haitiano en la República Dominicana, incluyendo al general Duvergé, de origen haitiano, pero fue una espada de las luchas libertadoras del pueblo dominicano, precisamente porque sabía lo que había del otro lado. Entonces, el prejuicio racial existe en Haití a favor de los negros y en contra de los mulatos. Pero resulta que nosotros los dominicanos somos 83% mulatos y en Haití hay 85% negros o algo más. Y una minoría blanca y mulata que a través del tiempo han llegado a tolerar. Pero hay una lucha sin cuartel por el problema racial en Haití y nos han traído esa lucha acá. Nosotros no podemos permitir que ningún comunicador diga
tan tranquilamente como lo hizo esta mañana César Medina, que aquí se estaba discriminando a Peña Gómez por negro. No es verdad, no es verdad, señor César Medina. Queríamos comentar también sobre los famosos Juegos Panam. Hoy sale una información donde dice que el presidente va a pagarle 500 millones a los ingenieros. Bueno, esos juegos son, miren lo que dice el amigo y colega Polón Muñoz. Nadie sabrá el costo de Panam. Eso ya lo habíamos dicho nosotros. No se va a saber porque el desorden que hay en todo lo que fue la contabilidad de ese tonel sin fondo que fueron los Panam, no iba a permitir saber su costo, ni siquiera después de terminado. Bueno, ya terminaron los juegos. Y ahora más o menos se sabe que se le deben 1.100 millones a unos ingenieros. Eso no es toda la deuda, pero hace ya una semana o algo así que el presidente dijo, páguenle 200 millones. Y los mismos ingenieros fueron a la prensa y dijeron, no hemos visto nada, no se ha ejecutado la orden del presidente. Ahora el presidente dice que cuando él venga del viaje, le va a pagar 500 millones a los ingenieros. Sencillamente queríamos destacar que ese tonel sin fondo, con todas esas obras dadas grado a grado, sin el control de nadie, sin saber efectivamente cuál es el costo de cada una de ellas, son parte del agujero fiscal que ahora mismo tiene la República Dominicana. Y se lo dijimos muchas veces al presidente. Presidente, ponga el pie en el freno del gasto público, no en el acelerador. Y nunca nos hizo caso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, terminando con el tema de los Panam, el amigo Polón Muñoz dice que él ahora se arrepiente de haber aceptado ser supervisor de esas obras. Ya había dicho Vázquez Raña que él lamentaba haber designado a Polón. En realidad, el señor Vázquez Raña deja mucho que desear en su comportamiento. De todas maneras, quisiéramos escuchar al doctor José Joaquín Puello dar una opinión ahora sobre la experiencia de esos juegos que él llevó con tanto entusiasmo de manera inexplicable para todos nosotros, incluso a sus amigos, como soy yo. Nunca entendimos cuál era la idea de llevar adelante esos 15 días de juego con el enorme costo que significó para la economía de un país pobre como la República Dominicana, donde incluso no sacamos provecho de la infraestructura deportiva que teníamos, tuvimos que reconstruirlo todo, porque la única lógica que tendría el de embarcarse en ofrecer a un país como sede, es decir, vamos a aprovechar lo que tenemos, y resulta que nada de lo que teníamos, nada, se pudo usar tal y como estaba, tuvimos que reconstruirlo todo. Y se mencionó incluso que había 3 opciones de presupuesto y se cogió la más cara. ¿Por qué? Bueno, porque ese era el propósito, gastar dinero para coger dinero. Y no puede haber ninguna otra explicación. Tenemos que decir también que el dólar sube y está escaso. Según nos lo dice el Caribe, dice que se vende hasta 39 por 1. Más adelante hemos visto referencia a que está a 40 por 1 y está escaso. Hemos encontrado en la prensa de hoy información muy interesante sobre la presencia en la entrevista del periódico Hoy del empresariado dominicano encabezado por la presidenta del CONEP, el vicepresidente del CONEP y otros miembros distinguidos de esa organización empresarial. Debo decir que hemos visto una serie de declaraciones sumamente importantes. El señor Franklin Baez Brugal, que es el vicepresidente del CONEP, le ha propuesto al presidente que retire su aspiración a reelegirse.
y dice que esa decisión de parte de él le daría al país un respiro. Esa misma actitud la tomó la presidenta del CONEP, Elenita Villella, que le dice al presidente que debe invertir todas las energías en poner atención a los problemas del país, tras considerar que en nada ayuda a la nación la campaña política en la que están involucradas las principales autoridades gubernamentales. Ya lo habíamos dicho de este programa. Lamentablemente el amigo presidente, digo, éramos amigos antes de él encaramarse ahí, nunca nos ha escuchado a nada de lo que le hemos dicho de buena fe, como no ha escuchado a muchísima gente. Por eso estamos así, en medio de esta crisis, donde parece que el equipo que él tiene, que ha querido tener ahí y que ha querido mantener ahí, y que no puede ser tan tonto, porque nadie es tan tonto para crear los problemas que se han creado en este país, simplemente porque de buena fe yo no sé lo que estoy haciendo. Lo que todo el mundo presume es que todos los que están en eso saben perfectamente lo que están haciendo, y la intención es otra, la corrupción imperante en prácticamente todos los estamentos del Estado Dominicano. Corrupción que desde luego sale de los partidos políticos y se despliega por todas las instituciones del Estado como una metástasis, que es la situación que estamos viviendo. Entonces, pero hay una serie de afirmaciones sumamente interesantes, porque dice también la presidenta del CONEP, los partidos sufren crisis de identidad. Nosotros hemos repetido eso hasta el cansancio, pero nos resulta sumamente alentador que ese discurso nuestro haya sido recogido nada menos que por la presidenta del CONEP. Dice ella aquí que los partidos políticos de la República Dominicana atraviesan por una gran crisis de identidad porque carecen de ideología y por eso son incapaces de atraer a la juventud, afirmó Elena Villella. También consideró que los partidos carecen de credibilidad en sus ofertas debido a que hacen promesas que después no cumplen a la población. La democracia en América tiene hoy día serios cuestionamientos y el problema más grave es la debilidad de los partidos políticos. ¿Dónde están las ideologías de los partidos políticos que los unen? Porque antes era el comunismo, eran los de izquierda. Pero hoy día, ¿dónde está la ideología de cada partido que los une, que hace que la juventud quiera ir a esos partidos? Se preguntó con insistencia. Bueno, esa nueva inquietud de la presidenta de CONEP nos mueve a pensar que otras afirmaciones que ella ha hecho y su propia membresía en el diálogo interamericano, que nadie le ha preguntado cómo ella fue a parar ahí. Sería muy importante que algún periodista vaya donde ella y le diga, señora Paliza, el pueblo dominicano tiene interés en saber cómo fue usted a parar a diálogo interamericano y cómo se siente usted como miembro de esa entidad y qué representa en términos de su participación preponderante en lo que es el orientar los pasos de la economía dominicana desde el CONEP, y si eso implica algún compromiso, y si es así, ¿cuál es ese compromiso? Esas son de las cosas que un periodista como Jorge Ramos le preguntaría a la presidenta del CONEP. Pero el hecho de que ella ahora muestre esta preocupación nos mueve a pensar también que quizás ella está siendo víctima de su propia falta de experiencia en el terreno de la política y quizás de su propia buena fe, en donde alguien la ha embarcado en eso y en el fondo esta es su inquietud, y si es así, nos complace grandemente saber que ella quisiera que los partidos tengan ideología y que no suceda lo que está pasando ahora, que todos los partidos abandonaron sus ideologías porque se montaron, como se montaron los empresarios, en el carro de la política económica neoliberal. Y en cuanto a su inquietud sobre la credibilidad de la democracia en América Latina, cosa que nosotros denunciamos cotidianamente, es que hay un divorcio entre los compromisos de un gobierno democrático de gobernar en favor de sus gobernados y lo que representa asumir una economía de mercado y sobre todo con todo el concepto, porque incluso, mire, lo peor de todo eso no es que se nos haya impuesto la economía de mercado, así como un purgante, abra la boca y usted se lo va a tomar. Es que ni siquiera las reglas de la economía de mercado se están cumpliendo.
Lo que se hizo con la privatización de la CDE en la República Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con la economía de mercado. Los agentes económicos que se fueron hacia la generación, ¿verdad?, los que estaban ahí en el negocio de venderle energía eléctrica a la CDE, pues están ahora cubiertos por una fórmula donde ellos no tienen que competir y que les garantiza que ellos no pierden. Y yo pregunto, ¿y esas son las reglas del mercado? El mercado parte exactamente de lo contrario. Y como le he estado explicando en los últimos días, cuando la Constitución de la República establece de una manera tajante la prohibición del monopolio en manos privadas, es porque ese es un principio de la economía de mercado que se vació en la Constitución Dominicana y que, así mismo como dice, debe haber monopolio solamente en manos del Estado y no debe haberlo en manos privadas, es porque le está exigiendo a las manos privadas la competencia. Entonces nosotros no le podemos aceptar que nos toquen la musiquita de la economía de mercado, pero nos vengan a implantar un negocio protegido y garantizado donde nadie pierde, que es la situación de Unión Fenosa. Ahora resulta que si usted coge toda la crisis de la electricidad en la República Dominicana, usted se encuentra, sin embargo, con la información en lo que concierne a España. Dice, Unión Fenosa reporta ganancias de 316 millones de dólares de enero a septiembre de este año. Esa misma que se fue de aquí porque había quebrado las EDE Sur y EDE Norte. Y sin embargo, el negocio que pactó el gobierno dominicano con Unión Fenosa le permite ir a declarar que de enero a septiembre en sus negocios, Unión Fenosa no perdió dinero, ganó 316 millones de dólares. Ahí tienen que estar los dólares que han sacado de aquí de este país. Y si no, que me digan de dónde son los dólares que dice el Banco Internacional de Pago con sede en Suiza, que han sacado de este país en este año, en 6 meses, alrededor de 900 millones de dólares. ¿Quién lo sacó? Entonces esa es una situación en donde la posición del gobierno y la función de los representantes del gobierno en todo este asunto deja mucho que desear. De todas maneras, en el plano político, petición al presidente de que abandone sus aspiraciones también ha sido robustecida por el señor Hugo Tolentino, que fue mencionado como posible miembro de una comisión para organizar una convención, pero del lado del señor presidente y sus aspiraciones a la reelección. Pero el presidente, antes de irse, dice que decidirá sobre la nominación cuando él regrese, dejando abierta la posibilidad de que decline. Ojalá decline, pero toda la solución de los problemas no está únicamente en que el presidente decline. Eso va a resolver una parte de la tensión que hay en el país. Lo que falta es definir cuáles son las soluciones a los problemas que se han acumulado debido a que todo el mundo abandonó su ideología y se dedicó a propiciar negocios a diestra y a siniestra. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana para cerrar la semana, si Dios así lo permite. Le habló Leopoldo Espaillat-Nanita, excusando la ausencia de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña, por razones familiares. Muy buenas noches.